Villarrica, una ciudad famosa en todo Chile por su volcán imponente y el lago que atrae a turistas de todas partes del mundo. Un lugar donde la naturaleza suele ser motivo de asombro y belleza. Hasta que, en una noche de otoño del año 2011, ese mismo entorno se convirtió en escenario de un fenómeno que nadie esperaba. No fue una erupción, ni un terremoto, ni un incendio forestal. Fue algo más raro, más desconcertante y para muchos más aterrador, un tornado. Con vientos que alcanzaron la categoría de devastadores, el cielo se abrió sobre la ciudad y en cuestión de minutos barrió cuadras enteras, dejando cicatrices profundas en su gente y en su memoria. Ese día, Villarrica comprendió que no hay rincón del planeta a salvo cuando la atmósfera decide desatar su furia. ¿Dónde está Villarrica? En el corazón del sur de Chile, rodeada de montañas, lagos y bosques milenarios, se levanta la ciudad de Villarrica. Su nombre evoca la riqueza natural y cultural que la distingue, pero también está marcado por la presencia constante de uno de los volcanes más activos de Sudamérica, el volcán Villarrica, un gigante nevado que domina el horizonte y que durante siglos ha definido la identidad del lugar. La ciudad se encuentra a orillas del lago del mismo nombre, un espejo de agua cristalina que refleja en sus aguas tanto la belleza del entorno como la fuerza imponente de la cordillera. Durante décadas, Villarrica ha sido un destino turístico de renombre. Visitantes nacionales e internacionales llegan para practicar deportes acuáticos en verano, esquiar en invierno, recorrer senderos que atraviesan bosques de araucarias y disfrutar de la cultura mapuche, profundamente arraigada en la zona. La vida en Villarrica transcurre con un ritmo sereno. Sus calles muestran una mezcla de arquitectura tradicional sureña, con techos de tejas de madera y casas de estilo alemán, junto con edificaciones modernas levantadas para atender la creciente demanda turística. La gastronomía local, los mercados de artesanías y las fiestas populares hacen de la ciudad un punto de encuentro entre lo ancestral y lo contemporáneo. En la memoria colectiva de sus habitantes, los desastres naturales tienen un rostro conocido: la erupción del volcán, los incendios forestales que en verano amenazan los bosques y los terremotos que cada cierto tiempo sacuden a Chile entero. Sin embargo, los tornados no forman parte de ese imaginario. Para la mayoría, ese tipo de fenómenos extremos pertenece a otros continentes, a esas llanuras de Norteamérica donde cada primavera la atmósfera se convierte en un campo de batalla entre frentes cálidos y fríos. En Chile, el país de los volcanes y los sismos, ¿quién podría imaginar que un día el viento se arremolinaría con tanta furia en forma de embudo? Esa aparente imposibilidad es clave para comprender el impacto que tuvo el tornado de mayo de 2011. La ciudad no estaba preparada, ni en lo material ni en lo psicológico, para enfrentar un evento así. No existían protocolos de alerta, ni planes de evacuación, ni mucho menos refugios adaptados para un fenómeno que, según la percepción común, simplemente no ocurría allí. La geografía del sur de Chile, sin embargo, reúne ingredientes que, aunque poco frecuentes, pueden combinarse para producir tornados. Las masas de aire frío que descienden desde la Antártida y los vientos del Pacífico Sur se encuentran con el aire más cálido y húmedo que sube desde las zonas bajas. Esa interacción puede generar tormentas violentas y, bajo condiciones muy específicas, tornados. Pero hasta aquel año, en la memoria de Villarrica, tales eventos se consideraban curiosidades aisladas, más dignas de la crónica científica que de la experiencia cotidiana. La paradoja es evidente. Villarrica es un lugar donde los habitantes conviven con el riesgo constante de la naturaleza. Han aprendido a vivir a la sombra de un volcán activo, a soportar los movimientos de la tierra y a adaptarse a los cambios de un clima lluvioso y frío. Pero lo que sucedió en mayo de 2011 rompió con todos los esquemas. La ciudad no fue atacada por el fuego del volcán ni por las aguas del lago, fue herida por el viento. De este modo, comprender dónde está Villarrica no es solo ubicarla en un mapa del sur de Chile. Es entender que se trata de un espacio donde la naturaleza siempre ha tenido la última palabra y que en aquella noche de otoño decidió hablar con una voz distinta, desconocida y aterradora, la del tornado. El día del tornado, 22 de mayo de 2011. Era otoño en el sur de Chile.
Las temperaturas descendían lentamente y la lluvia, habitual en la zona, anunciaba la llegada de los meses más fríos. Villarrica se encontraba envuelta en su rutina de domingo, un día que transcurría entre familias reunidas, turistas que aún recorrían la costanera del lago y comerciantes que cerraban sus locales con la tranquilidad de quien espera nada más que otra noche lluviosa. Nadie sospechaba que esa jornada quedaría marcada como una de las más extrañas y aterradoras en la historia reciente de la ciudad. En las horas previas, un sistema frontal frío había avanzado desde el Océano Pacífico hacia el sur del país. La atmósfera estaba cargada de humedad, producto de las lluvias constantes de los días anteriores. Los meteorólogos hablaban de inestabilidad, pero ninguno anticipaba lo que vendría. Para los habitantes, era simplemente otra tormenta más en una región acostumbrada a los caprichos del clima. Alrededor de las 9 de la noche, las nubes comenzaron a oscurecer el cielo con una intensidad poco común. Relámpagos iluminaban las aguas del lago y el sonido de los truenos retumbaba entre los cerros cercanos. De pronto, en cuestión de minutos, la tormenta adquirió un carácter violento. El viento soplaba con ráfagas que hacían vibrar los ventanales, mientras los postes eléctricos crujían bajo la presión. Fue entonces cuando sucedió lo impensado. Un embudo descendió del cielo sobre la ciudad. El viento giró con una fuerza descomunal, levantando polvo, ramas y escombros. El tornado había nacido. En su trayectoria arrasó con 25 cuadras, dejando un rastro de destrucción pocas veces visto en Chile. Los techos de las casas fueron arrancados como si fueran hojas de papel, postes de electricidad cayeron, dejando a amplios sectores sin luz. Los árboles fueron arrancados de raíz y lanzados contra vehículos y viviendas. La violencia del fenómeno alcanzó vientos estimados en más de 250 kilómetros por hora, equivalente a un tornado categoría F3 en la escala Fujita. Para un país acostumbrado a terremotos y erupciones volcánicas, pero no a tornados de esta magnitud, el impacto fue desconcertante. En pocos minutos, la ciudad se vio sumida en el caos. Los testimonios recogidos en los días siguientes describieron escenas de horror y desconcierto. Algunos aseguraban que el ruido del tornado era comparable al de un tren de carga que se precipitaba sobre la ciudad. Otros hablaban de una oscuridad absoluta, rota solo por los relámpagos que iluminaban los escombros volando por el aire. Familias enteras se refugiaron en baños y pasillos, tratando de protegerse de las ventanas que estallaban bajo la presión del viento. El saldo fue doloroso. 7 personas resultaron heridas y alrededor de 500 quedaron damnificadas. Aunque no hubo víctimas fatales, las pérdidas materiales fueron enormes. En solo unos minutos, la ciudad había visto desaparecer hogares, negocios y espacios públicos que tardarían meses en reconstruirse. Lo más sorprendente para muchos fue la rapidez con la que ocurrió todo. Desde que el embudo tocó tierra hasta que se disipó, transcurrieron apenas unos minutos. Sin embargo, la intensidad de ese breve lapso fue suficiente para marcar a toda una comunidad. El tornado no solo dejó cicatrices físicas en el paisaje urbano, también sembró miedo e incertidumbre en la población, que hasta ese momento no concebía que algo así pudiera suceder en su ciudad. Esa noche, el cielo de Villarrica no se iluminó por el fuego del volcán ni por las estrellas que suelen reflejarse en el lago. Fue atravesado por la furia del viento, un recordatorio inesperado de que incluso en los lugares menos pensados, la naturaleza puede desatar su poder más extremo. Testimonios y impacto humano. Cuando el viento se calmó y el silencio volvió a instalarse en Villarrica, la ciudad parecía otra. Las calles que horas antes estaban vivas con familias y turistas se transformaron en un escenario de destrucción. Casas sin techos, vidrios rotos, árboles arrancados de raíz y postes de electricidad retorcidos como si fueran de cartón. Pero lo más sobrecogedor no fueron los escombros, sino los rostros de quienes sobrevivieron. Los noticieros locales recogieron testimonios que ilustraban la magnitud de la experiencia. Un vecino recordaba: el ruido era insoportable, como un tren que venía directo sobre nosotros. Solo alcanzamos a tirarnos al suelo y rezar para que pasara rápido. Otro relataba cómo los vidrios de su casa explotaron hacia adentro, lanzando fragmentos en todas direcciones. Una mujer, con lágrimas en los ojos, describía cómo trató de cubrir con su cuerpo a sus 2 hijos pequeños mientras las paredes temblaban,
y el viento arrancaba las tejas sobre sus cabezas. El impacto no fue solo físico, sino también psicológico. En una región acostumbrada a temblores y erupciones, nadie estaba preparado para la violencia repentina de un tornado. No existían protocolos de emergencia que indicaran cómo actuar. Mientras que frente a un terremoto los chilenos saben instintivamente protegerse bajo marcos de puertas o mesas firmes, ante un tornado reinaba la confusión. ¿Salir corriendo? ¿Refugiarse en un baño? ¿Alejarse de las ventanas? La mayoría simplemente improvisó, y esa improvisación marcó la diferencia entre la seguridad y el riesgo. Los niños fueron quizás los más afectados. Para ellos, lo sucedido quedó grabado como una experiencia traumática. Muchos contaban que no entendían qué estaba ocurriendo, veían objetos volando por el aire y escuchaban gritos en la oscuridad. En las escuelas, los días posteriores, los profesores tuvieron que dedicar tiempo a explicar lo sucedido, intentando que los más pequeños procesaran lo que habían vivido. Los adultos tampoco salieron ilesos. Comerciantes que habían trabajado durante años para levantar un negocio familiar lo encontraron reducido a ruinas en cuestión de minutos. Personas mayores, que jamás habían escuchado la palabra tornado en relación con su ciudad, vieron sus hogares destruidos sin entender por qué. Ese desconcierto colectivo se mezcló con una sensación de vulnerabilidad. Si un fenómeno tan improbable podía golpear allí, ¿qué otro tipo de catástrofe podría llegar en el futuro? Los hospitales y centros de salud también fueron puestos a prueba. 7 personas resultaron heridas, principalmente por vidrios y objetos lanzados por el viento. El personal médico tuvo que actuar con rapidez, improvisando atenciones en condiciones complicadas por la falta de electricidad en varios sectores. Aunque las heridas no fueron mortales, sirvieron como un recordatorio de lo cerca que estuvo la tragedia de convertirse en luto. En los días posteriores, la solidaridad se hizo presente. Vecinos ayudaban a retirar escombros, compartían alimentos y ofrecían alojamiento a quienes habían perdido su casa. La imagen de familias enteras trabajando juntas, levantando muros improvisados y cubriendo techos con plásticos, mostró el espíritu resiliente de una comunidad golpeada, pero no vencida. Sin embargo, el impacto emocional persistió mucho más allá de la reconstrucción material. Muchos habitantes aseguraron que, durante meses, cada vez que escuchaban truenos o sentían un viento fuerte, revivían el miedo de aquella noche. El tornado había dejado una cicatriz invisible, la pérdida de la sensación de seguridad. La historia de Villarrica tras el tornado no puede entenderse solo en términos de casas destruidas o cuadras arrasadas. Se trata de una experiencia compartida que transformó la relación de los habitantes con su entorno. Aquella noche, descubrieron que incluso en un país acostumbrado a desastres, siempre puede haber un fenómeno nuevo capaz de sacudir no solo los cimientos de la ciudad, sino también los del alma de quienes la habitan. ¿Cómo se forma un tornado en Chile? Para entender lo ocurrido en Villarrica aquella noche de mayo de 2011, es necesario detenerse en la ciencia detrás de los tornados. Estos embudos giratorios, capaces de arrasar con todo a su paso, no surgen de la nada. Son el resultado de una serie de ingredientes atmosféricos que, cuando se combinan en la proporción exacta, dan lugar a uno de los fenómenos más extremos de la naturaleza. En términos simples, un tornado es una columna de aire en rotación que se extiende desde una nube de tormenta hasta la superficie terrestre. Su formación requiere de 3 factores principales: aire cálido y húmedo en las capas bajas de la atmósfera, aire frío y seco en niveles superiores, y una fuerte cizalladura del viento, es decir, un cambio brusco en la dirección o la velocidad del viento a medida que se asciende en la atmósfera. Cuando estos elementos coinciden, la atmósfera se convierte en un terreno fértil para tormentas severas capaces de generar tornados. En Chile, aunque la mayoría asocia estos fenómenos a las llanuras de Norteamérica, las condiciones para su aparición también existen. La clave está en la geografía y en el encuentro de masas de aire. Desde el sur del continente, el aire frío y denso avanza hacia la Patagonia y la zona austral. Al mismo tiempo, desde el norte y centro del país, ascienden masas de aire más cálido y húmedo. En medio de ese choque de sistemas, las bajas presiones que ingresan desde el Pacífico aportan energía adicional. En el caso de Villarrica, el escenario estaba preparado.
Era otoño. La atmósfera estaba saturada de humedad por días de lluvia persistente y un frente frío ingresaba desde el océano. Ese contraste entre aire cálido y húmedo cerca de la superficie y aire frío en altura, combinado con fuertes vientos en distintos niveles, favoreció la rotación de la tormenta. El resultado fue una supercélula, un tipo de tormenta poco frecuente en Chile, pero capaz de generar tornados intensos. Los especialistas coinciden en que la orografía del sur de Chile también influye. La cordillera de los Andes, junto con los lagos y volcanes de la zona, puede canalizar y redirigir los vientos, aumentando la inestabilidad. Si bien en el país los tornados son menos comunes que en Norteamérica, no son imposibles. De hecho, hay registros históricos que confirman su ocurrencia, aunque suelen quedar relegados al recuerdo local más que a la memoria nacional. La escala Fujita, utilizada para clasificar los tornados según la intensidad de sus vientos y el daño causado, sitúa al de Villarrica en la categoría F3, vientos de entre 250 y 290 km por hora, capaces de arrancar techos completos, derribar árboles de gran tamaño y destruir construcciones débiles. Para una ciudad que jamás había enfrentado algo similar, la magnitud fue desconcertante. La gran pregunta es, ¿era evitable? Los meteorólogos señalan que, aunque los tornados no pueden evitarse, sí es posible detectarlos con sistemas de alerta temprana más avanzados. En países como Estados Unidos, el monitoreo constante de tormentas permite advertir a la población con minutos de anticipación. En Chile, en cambio, la sorpresa es la norma. En 2011, Villarrica carecía de radares meteorológicos capaces de identificar la rotación de las tormentas. Por eso, el tornado apareció sin aviso, tomando a todos desprevenidos. Lo sucedido en Villarrica dejó en claro que Chile no es ajeno a la dinámica atmosférica global. Aunque se trate de fenómenos raros, las condiciones están presentes y podrían repetirse. Comprender cómo se forman los tornados en el país no es solo una lección de meteorología, sino también un llamado de atención. Incluso en los paisajes más hermosos y aparentemente tranquilos, la atmósfera puede ocultar la semilla de una tormenta devastadora. ¿Un evento aislado? Otros tornados en Chile. El tornado de Villarrica en mayo de 2011 sacudió la conciencia colectiva del país. Para muchos fue un evento tan extraño que parecía un accidente atmosférico irrepetible. Sin embargo, la historia meteorológica de Chile demuestra que no fue un hecho aislado. Aunque poco frecuentes, los tornados han visitado diversas ciudades chilenas a lo largo de las décadas, dejando tras de sí una huella difícil de olvidar. Uno de los primeros registros de gran magnitud data de 1934, en Concepción. En aquel entonces, la capital penquista fue golpeada por un tornado de categoría F3, con vientos que devastaron barrios enteros. Las crónicas de la época describen techumbres arrancadas, árboles centenarios derribados y centenares de personas afectadas. Para una ciudad acostumbrada a enfrentar terremotos, la furia del viento representó una amenaza insólita. Décadas más tarde, en 1981, la localidad de San Carlos, en la región de Uble, experimentó un fenómeno similar. Un tornado atravesó sectores rurales, destruyendo galpones, viviendas y cultivos. Aunque menos documentado que el de Concepción, este episodio confirmó que el sur de Chile reúne condiciones que, de tanto en tanto, dan lugar a estos eventos extremos. San Carlos volvería a enfrentar otro tornado en el año 2013, casi en el mismo sector, lo que encendió alarmas sobre la posibilidad de que ciertos lugares tengan mayor propensión a registrarlos. Villarrica, en 2011, se sumó a esta lista, recordándole al país que no existe región completamente ajena a la furia atmosférica. Y más recientemente, en el año 2019, la ciudad de Los Ángeles fue escenario de un tornado que impactó con fuerza la zona urbana, destruyendo más de 200 viviendas. Este evento, ampliamente cubierto por la prensa y grabado por decenas de teléfonos celulares, sorprendió por la claridad con que se pudo observar la formación del embudo. Las imágenes se viralizaron rápidamente, mostrando al mundo que Chile también puede ser escenario de tornados destructivos. Incluso Puerto Varas, en el año 2025, registró un tornado clasificado como F1, un fenómeno de menor intensidad pero igualmente significativo,
porque confirmó que el patrón continúa repitiéndose en distintos puntos del sur del país. Lo que hace especiales a estos casos es su rareza. En comparación con los cientos de tornados que cada año afectan a Estados Unidos, Chile solo registra unos pocos en varias décadas. Sin embargo, el número creciente de reportes recientes plantea una pregunta inquietante. ¿Están ocurriendo más tornados? ¿O simplemente ahora se registran con mayor facilidad, gracias a las cámaras y a la difusión inmediata en redes sociales? Los especialistas sugieren una mezcla de ambas explicaciones. Por un lado, el acceso a la tecnología permite que cualquier ciudadano documente un fenómeno de este tipo en tiempo real, algo que en el pasado dependía de periodistas o investigadores. Por otro lado, el cambio climático está alterando los patrones atmosféricos en todo el planeta. La intensificación de los sistemas frontales, la mayor inestabilidad de la atmósfera y el incremento en los contrastes térmicos podrían estar favoreciendo la aparición de tormentas más severas, incluso en lugares donde antes eran raras. Así, el tornado de Villarrica no debe entenderse como una anomalía aislada, sino como parte de un historial breve pero significativo de fenómenos similares en Chile. Cada caso, desde Concepción en 1934 hasta Puerto Varas en 2025, constituye una advertencia. El país no está al margen de los tornados. Ignorarlos sería un error. Reconocerlos como parte del abanico de amenazas naturales es el primer paso para prepararse ante futuros episodios. Respuesta institucional y reconstrucción. Tras el paso del tornado, Villarrica despertó a una realidad desoladora. Los primeros rayos de sol de la mañana siguiente dejaron al descubierto la magnitud del desastre: techos arrancados, muros colapsados, autos aplastados por árboles caídos y un tendido eléctrico reducido a un laberinto de cables retorcidos. La ciudad, acostumbrada a convivir con los riesgos del volcán y de los terremotos, se encontró de golpe ante un enemigo desconocido: la furia del viento en forma de embudo. La reacción inmediata fue de desconcierto. Ni las autoridades locales ni los organismos de emergencia tenían protocolos diseñados para enfrentar un tornado. No existían simulacros previos ni guías de acción específicas. Aún así, los equipos de bomberos, carabineros y personal de salud se movilizaron rápidamente, priorizando el rescate de los heridos y la seguridad de las zonas más afectadas. 7 personas con lesiones de distinta consideración fueron atendidas en el hospital local, mientras brigadas voluntarias ayudaban a despejar las calles de escombros. El gobierno central tomó conocimiento de la situación a través de la cobertura mediática. Villarrica apareció en titulares nacionales. Un tornado arrasa con 25 cuadras de la ciudad. La noticia sorprendió al país entero, que asoció de inmediato la palabra tornado con realidades lejanas. El Ministerio del Interior y la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI enviaron equipos para evaluar los daños y coordinar ayuda. Uno de los desafíos más grandes fue la falta de electricidad. Con numerosos postes derribados, miles de hogares quedaron sin suministro. La empresa eléctrica regional trabajó contrarreloj para restablecer el servicio, pero la tarea tomó días en algunos sectores. Mientras tanto, albergues improvisados en escuelas y gimnasios recibían a familias que habían perdido sus casas o cuyos techos habían quedado inservibles. La solidaridad se convirtió en un pilar fundamental. Vecinos ayudaban a vecinos, y desde ciudades cercanas llegaron voluntarios con alimentos, ropa y materiales de construcción. Las imágenes de familias levantando nuevamente sus muros con maderas recogidas de los escombros se transformaron en símbolos de resistencia y esperanza. Sin embargo, también quedó en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades frente a fenómenos poco comunes en el país. El proceso de reconstrucción tomó meses. El municipio, con apoyo del gobierno, destinó recursos para reparar viviendas y reactivar el comercio local. No obstante, muchos habitantes debieron enfrentar largos trámites para acceder a subsidios y ayudas estatales. Las pequeñas empresas familiares, motor económico de la ciudad, fueron de las más golpeadas. Locales destruidos, mercadería perdida y deudas acumuladas dificultaron el retorno a la normalidad. Más allá de lo material, el tornado abrió un debate sobre la preparación institucional frente a desastres inusuales.
Expertos reclamaron la necesidad de invertir en radares meteorológicos capaces de detectar la rotación de tormentas en tiempo real, así como en campañas educativas para enseñar a la población cómo actuar ante un evento de este tipo. Se discutió incluso la incorporación de protocolos para tornados en los planes de protección civil, algo inédito en Chile hasta ese momento. Villarrica logró reconstruirse, pero el proceso no fue solo físico. La experiencia obligó a sus habitantes y autoridades a repensar su relación con la naturaleza. Ya no bastaba con estar atentos al volcán o a los temblores. Había que aceptar que el clima también podía volverse en contra de manera impredecible. La ciudad sobrevivió, sí, pero con la certeza de que nada garantiza seguridad absoluta cuando la atmósfera decide mostrar su rostro más violento. El tornado de Villarrica en mayo de 2011 no fue simplemente un episodio aislado de destrucción. Fue una advertencia, un recordatorio de que la naturaleza nunca se limita a los patrones que creemos conocer. En un país acostumbrado a convivir con terremotos y volcanes, el viento en forma de embudo irrumpió como una fuerza inesperada, capaz de desbaratar la noción de seguridad de toda una ciudad. Las imágenes de techos arrancados, de familias protegiéndose en baños y pasillos, de niños asustados sin comprender qué estaba ocurriendo, forman parte de una memoria que aún hoy late entre los habitantes de Villarrica. Pero este suceso también se enlaza con una historia más amplia, la de un planeta que, en medio del cambio climático, está viendo cómo los fenómenos extremos se vuelven más frecuentes e intensos. La ciencia es clara. El calentamiento global no solo eleva las temperaturas, altera los patrones atmosféricos, intensifica los sistemas frontales y aumenta la energía disponible en la atmósfera. En otras palabras, crea un escenario donde tormentas más violentas pueden desarrollarse incluso en lugares donde antes eran raras. Chile, con su geografía diversa y su ubicación en una franja de transición climática, no está ajeno a esa tendencia. Para la población, la lección es doble. Por un lado, la necesidad de educarse sobre cómo actuar frente a eventos extremos, buscar refugio lejos de ventanas, protegerse en espacios reducidos y firmes, y mantener la calma. Por otro, la importancia de mantener viva la memoria colectiva de lo sucedido. Olvidar lo que ocurrió en Villarrica sería abrir la puerta a repetir la historia sin preparación. La reflexión final es contundente. No hay lugares seguros cuando la atmósfera decide desatar su furia. Villarrica lo aprendió aquella noche de otoño. Y en ese aprendizaje hay un mensaje para todos. Debemos estar preparados, no solo para lo probable, sino también para lo inesperado. La naturaleza es impredecible, pero nuestra capacidad de adaptarnos y aprender puede marcar la diferencia entre la tragedia y la supervivencia. Y si quieres seguir explorando estas historias de la fuerza del viento, de los tornados que han marcado comunidades en todo el mundo y de los misterios del clima que aún intentamos descifrar, te invito a suscribirte a Tornado Extremo, el canal donde la naturaleza muestra su lado más poderoso y nosotros buscamos comprenderlo. No te pierdas lo que viene, porque el próximo capítulo del cielo podría escribirse en cualquier lugar, incluso en el tuyo.